Hola, soy Anita. En esta ocasión vamos a ver cómo se desarrolla el proceso de síntesis de proteínas. La expresión génica es el proceso mediante el cual la información codificada en un gen se utiliza para construir proteínas. Los genes son secuencias de nucleótidos que tiene el DNA que codifican la información para formar estas proteínas. Esta síntesis se desarrolla en dos etapas. La transcripción, que es un proceso que se lleva a cabo en el núcleo, y la traducción, que es un proceso que se realiza en el citoplasma celular. Vamos a ver primero la transcripción. Durante la transcripción, la secuencia de nucleótidos del DNA son copiados a RNA mediante una enzima llamada RNA polimerasa, formando un RNA mensajero. Aquí vemos cómo la RNA polimerasa es una enzima que se ubica en la doble cadena de DNA y que va a provocar que estas bases que se mantenían unidas se separen de tal manera que se rompan los puentes de hidrógeno y queden expuestas las bases de las dos cadenas. Vemos cómo una cadena corre en dirección 5-3 y la otra cadena corre en dirección 3-5. La cadena de DNA que se lee como base para formar el RNA mensajero es la que corre en dirección 5-3, de tal manera que cada nucleótido que queda expuesto se podrá asociar con algún ribonucleótido complementario, es decir, si hay una guanina, se asociará con una citosina, o al revés. Si hay una timina, lo hará con una adenina, pero si hay una adenina, se asociará con un uracilo, ya que el RNA nunca tiene nucleótidos de timina. Al final, cada nucleótido se une por enlaces fosfodiéster para formar la cadena del RNA mensajero. La secuencia de 3 bases seguidas forma un triplete llamado codón. Posteriormente, el RNA mensajero sale de la cadena de DNA y se dirige hacia la membrana nuclear. Al mismo tiempo, la RNA polimerasa vuelve a enrollar la cadena de DNA para que sus bases ya no queden expuestas. El RNA mensajero busca los poros de la membrana nuclear para poder atravesarla y llegar al citoplasma. En la siguiente etapa, intervienen otros dos tipos de RNA, el RNA de transferencia y el RNA ribosomal. Aquí vemos las representaciones que existen de este RNA de transferencia. En algunos lugares lo representan de esta manera. Es una cadena de RNA que se pliega formando una especie de trébol invertido, de tal forma que en esta parte quedan expuestas 3 bases que se conocen como anticodón, y en la última parte de este RNA de transferencia lleva pegado un aminoácido. El aminoácido va a ser diferente dependiendo de las bases nitrogenadas que estén en este anticodón. En otros lados, la representación la hacen de esta manera. Aquí tendríamos el anticodón en esta zona y el aminoácido en esta otra. Las dos representaciones son válidas. En el caso del RNA ribosomal, vamos a ver que está formado por una zona más grande llamada subunidad grande y otra zona más chica en la parte de abajo llamada subunidad pequeña. Las dos partes tienen adentro cadenas de RNA que tienen distintos plegamientos, de tal manera que cuando están las dos juntas, hacen funcional a este RNA ribosomal. Vamos a explicar la etapa de traducción. Esta traducción se lleva a cabo en el citoplasma celular, ya que es ahí donde están los ribosomas, quienes funcionan como fábricas de proteínas. En esta etapa, el RNA mensajero se decodifica para poder generar una cadena específica de aminoácidos
que al final conformarán una proteína. Las fases de la traducción son 3. Tenemos como primera a la iniciación, como segunda a la elongación y como tercera a la terminación. Vamos a empezar explicando cómo se lleva a cabo la iniciación. En la iniciación, las subunidades ribosómicas mayor y menor se unen para formar un ribosoma funcional. Aquí vemos que esta subunidad grande queda pegada en la parte de arriba de la subunidad pequeña. Vemos también 3 sitios importantes: el sitio A, el sitio P y el sitio E. Cada uno de estos tiene una función diferente. El sitio A es el punto de entrada del RNA de transferencia. El sitio P es el lugar donde se descarga el aminoácido y se comienza a formar el péptido. Y el sitio E es el punto de salida del RNA de transferencia después de haber dejado su aminoácido. El RNA de transferencia iniciador encaja en el sitio P y se acopla con el codón de inicio que tiene el RNA mensajero, marcando de esta manera el comienzo de este proceso. Una vez comenzado el proceso, se lee el siguiente codón del RNA mensajero y se llama al RNA de transferencia que tenga el anticodón complementario y que lleva cargando un aminoácido. Si nos fijamos, el RNA de transferencia anterior no llevaba cargado un aminoácido. Este RNA de transferencia sí lleva cargando un aminoácido. De esta manera comienza la siguiente fase, que es la elongación. Este RNA de transferencia suelta su aminoácido. El ribosoma se va moviendo en cada codón hacia el extremo 3 del RNA mensajero. Y como van enlazados el RNA mensajero y el de transferencia, estos son arrastrados y llevados al sitio E de salida. Este proceso es catalizado por el factor de elongación G y gasta un GTP. El ribosoma recorre todos los codones del RNA mensajero y por lo tanto siguen acoplándose más aminoácidos. Se van pegando al extremo carboxilo por enlaces peptídicos. Esto es catalizado por una ribosima llamada peptidiltransferasa. De esta manera, vemos cómo van leyéndose todos los codones que tiene el RNA mensajero. Cuando el ribosoma llega al codón de término del RNA mensajero, comienza la última fase, que es la terminación. En esta fase de terminación, los codones de término no son reconocidos por ningún RNA de transferencia, pero sí son reconocidos por un tipo de proteínas llamadas factores de liberación. Tenemos el factor de liberación 1, que reconoce los codones UAA y UAG. Tenemos el factor 2, que reconoce el codón UAA y UGA. Y tenemos el factor 3, que cataliza la liberación de estos dos factores. Al final, se produce una hidrólisis y se lleva a cabo la liberación del péptido. Algunas proteínas salen del ribosoma listas para funcionar, mientras que otras deben sufrir modificaciones para poder adquirir su forma funcional. Ya vimos entonces que el proceso de síntesis de proteínas es un proceso anabólico o de construcción, y de esta manera se forman las proteínas. Su finalidad es permitir que el organismo pueda formar aquellas macromoléculas que necesita para llevar a cabo sus funciones vitales. Las macromoléculas que están en mayor proporción en el organismo son las proteínas, las cuales realizan funciones muy variadas e importantes en el metabolismo, pero además también marcan una gran variedad de características hereditarias. Es ahí donde radica la importancia de este proceso. Vamos a dejar hasta aquí nuestra explicación. Espero que te haya quedado claro todo el tema y todas las etapas que contiene. Nos vemos en la próxima.
Gracias.